Muy bien, en esta unidad nosotros vamos a trabajar sobre la energía libre de Gibbs que encontramos para diferentes procesos y también para diferentes reacciones. La energía libre de Gibbs va a estar o está anotada con la variable G y su fórmula es entalpía menos la temperatura por entropía. La variación de la energía libre de Gibbs será igual a la variación de la entalpía menos la temperatura por la variación de la entropía. ¿Qué es lo que además nosotros analizamos? La variación de la entropía, ¿ya? Más la variación de la la variación de la entropía del entorno más la variación de la entropía del sistema tienen que ser igual a cero. Y entonces, cuando nosotros vemos en la entropía del universo que viene a sumarme a ambas entropías, también esas fórmulas ingresan a lo que es la variación de la energía libre de Gibbs. ¿Ya? Si nosotros multiplicamos toda esta ecuación por la temperatura, lo que nos queda es temperatura por la variación de entropía del universo igual a temperatura por la variación de entropía del sistema menos la variación de entalpía del sistema. Y de esa manera, si tomamos en cuenta menos la temperatura por la variación de entropía del universo, va a ser igual a la entalpía del sistema menos la temperatura por la entropía del sistema. Todas esas ecuaciones nosotros las vamos tomando en cuenta en esta unidad. La energía libre no solamente la estudia Gibbs, sino también Helmholtz. Helmholtz estudia y la variable que en Helmholtz le da es A. Y ambas forman la base de la termodinámica química, ¿ya? Ambas fórmulas. No nos olvidemos que la primera ley de la termodinámica considera el equilibrio de la energía. La segunda ley de la termodinámica es la que define y decide los procesos que pueden ocurrir espontáneamente. Y la nomenclatura, como les decía hace rato, la variación de la energía de Helmholtz es A, R, la constante de los gases, N, número de mol, X, fracción molar, W, trabajo, U, energía interna, W, si dice EL, trabajo eléctrico, WEL, max, trabajo eléctrico másico. Acá tenemos una variación de la energía libre de Gibbs. Cuando hay reacción, aquí está R, significa eso. Y las variaciones de las energías molares estándar de Gibbs de formación que tiene la F intermedia. Por otro lado, tenemos UNIF como universo, CIS, sistema, ALR, alrededor, REV, reversible, T, temperatura, S, entropía, Q, calor, B, el volumen, presión, P, entalpía, H y la energía libre de Gibbs, G. Entonces, con esas variables nos acomodamos nosotros en esta unidad. Bien, habíamos dicho que la variación de la entropía del universo era igual a la variación de la entropía del sistema más la variación de la entropía de los alrededores. Y eso tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, la variación de la entropía del universo es mayor o igual a cero. Entonces, cuando se hace este análisis, se determina o se verifica, que sería mucho más sencillo, si se establecieran criterios para el equilibrio y la espontaneidad en términos de cambio de alguna función termodinámica del sistema y no de todo el universo. Por ello es que ya se va a trabajar. Yo antes no lo veía mucho eso de... Por ello es que se va trabajando el tema de la energía libre de Gibbs. ¿Ok? Entonces, no nos olvidemos que la variación del calor de los alrededores es igual a menos la variación del calor del sistema. Y volvemos a tomar en cuenta las
fórmulas que hemos visto anteriormente. ¿Ok? Para repasar, la variación de entropía del sistema es igual a la entalpía del sistema sobre la temperatura. Y si nosotros esta fórmula la multiplicamos por T, por menos T en todo caso, y llevamos esto al otro lado, vamos a tener que la variación de la entalpía del sistema menos la temperatura por la variación de la entropía del sistema va a ser menor o igual a 0. Ya habíamos hablado de la definición de la energía libre de Gibbs, que era igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Y en base a eso nosotros podemos diferenciar esa fórmula y diferenciando nos quedaría, diferenciando a temperatura constante, nos quedaría de esta manera. ¿Ok? Entonces, se puede aplicar la variación de la energía libre de Gibbs como un criterio del equilibrio y la espontaneidad, expresando que la variación de la energía libre de Gibbs del sistema es menor o igual a 0. De esa manera, nosotros estaríamos indicando un proceso espontáneo, ¿ok? Cuando la variación de la energía libre de Gibbs sea igual a 0, entonces nosotros tenemos un proceso en equilibrio a temperatura y presión constantes. Mucho ojo con esos conceptos. ¿Ok? ¿Qué más? Habíamos dicho, si la variación de la energía libre de Gibbs es igual a 0, el sistema está en equilibrio. Si la variación de la energía libre de Gibbs del proceso 1 hacia el 2 es menor a 0, es decir, que el resultado les da negativo, el proceso será espontáneo de 1 a 2, ¿no? Del punto 1 al punto 2. Entonces, eso también se puede expresar de la siguiente manera. Si la variación de la energía libre de Gibbs es negativa, entonces el proceso es exergónico, productor de trabajo. Y si la variación de la energía libre de Gibbs es positivo, el proceso es endergónico y no es un proceso espontáneo y es consumidor de trabajo. ¿Está bien? Entonces, fíjense en todo lo que estamos hablando porque ya son elementos que van ingresando a la parte de la teoría como tal. ¿Ok? Muy importante esta tablita. ¿Qué factores son los que afectan a delta G en una reacción? ¿Ok? Entonces, si delta G es positivo a bajas temperaturas, negativo a altas temperaturas, delta H es positivo, delta S es positivo. O mejor aún, si delta DH del sistema es positivo y delta DS es positivo, entonces delta G será positivo a bajas temperaturas y negativo a altas temperaturas. La reacción espontánea se dará en dirección hacia adelante a altas temperaturas, porque es negativo a altas temperaturas, y en dirección inversa a bajas temperaturas, porque estamos diciendo que es positivo a bajas temperaturas, por lo tanto ahí no es espontáneo, ¿ok? Si delta DH es positivo y delta DS es negativo, entonces delta de G será positivo a altas temperaturas y la reacción será no espontánea, ¿ok? Entonces, si delta de H es negativo y delta de S es positivo, delta de G será negativo a todas las temperaturas, por lo tanto, la reacción será espontánea en todas las temperaturas. Si delta de H es negativo y delta de S es negativo, delta de G será negativo a bajas temperaturas, por lo tanto será espontáneo ahí. Y será positivo a altas temperaturas, por lo tanto será no espontáneo a altas temperaturas. ¿Ven? Entonces, todo está en función a las fórmulas vistas previamente. Por si ha quedado alguna duda, aquí un pequeño resumencito
de cómo es esa variación de la energía libre de Gibbs y cómo me afecta al proceso. Nuevamente, si delta de G es menor a 0, proceso espontáneo. Si delta de G es mayor a 0, proceso no espontáneo. Y si delta de G es 0, el proceso está en equilibrio. Entonces, esos son los criterios de espontaneidad que nosotros tomamos en cuenta. Otro resumen de ecuaciones ya es tomando en cuenta que H es igual a la energía interna más la presión por el volumen. Por lo tanto, si nosotros diferenciamos esta ecuación de acá, nos va a quedar esta ecuación. La variación de la entalpía es igual a la variación de la energía interna más la presión por la variación del volumen más el volumen por la variación de la presión. Y sabiendo que la primera ley de la termodinámica es la variación de energía interna igual al calor menos la presión por dB, y como la energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía, y tomando en cuenta además que en un proceso reversible la variación del calor reversible es igual a la temperatura por la variación de entropía, si vamos reemplazando esos valores, ¿en qué nos va a quedar? Miren ustedes, ddu igual a ddq, calor, la variación del calor menos P de dB. Reemplazando esto, ddu me va a quedar temperatura por dds menos la presión por ddB. Si ahora a la variación que teníamos acá, que era esta de aquí, reemplazamos ese dato, entonces vamos a tener DDH igual temperatura por la variación de entropía menos la presión por dDB más la presión por dDB más el volumen por dDP. Como ustedes ven, con esto se simplifica y la variación de entalpía me da la temperatura por la variación de entropía menos el volumen por la variación de presión por dDP. Si seguimos trabajando, bueno, ya esta fórmula se las acabo de explicar y de esa manera se incorpora dentro de la primera ley las ecuaciones que hemos visto para dar paso a la segunda ley de la termodinámica y ambas van teniendo una relación conjunta, ¿ok? De esa manera, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos la dependencia de la energía libre de Gibbs, de la presión y la temperatura. Y en estos procesos es válida solo cuando ocurren trabajos de dilatación. Este resumencito también vuelvan a revisarlo, ¿ya? Porque aquí nosotros ya vemos la variación de la energía libre de Gibbs, pero en una reacción. No nos olvidemos que dentro de una reacción nosotros siempre vamos a tomar en cuenta la sumatoria de las variables multiplicadas por sus números de moles de los productos menos la sumatoria de las variables multiplicadas por sus números de moles de los reactivos. Cuando les digo la sumatoria de las variables es que si yo estoy haciendo la variación de la entalpía de la reacción, la fórmula es la misma pero con la entalpía. Si yo estoy haciendo la variación de la energía libre de Gibbs de la ecuación de la reacción química, la fórmula es similar, pero con la variable de la variación de la energía libre de Gibbs, ¿no? Entalpía en función de entalpía, energía libre de Gibbs en función de energía libre de Gibbs, entropía en función de entropía. Entonces, eso no podemos olvidar, ¿ok? Ahora, caso 1, si nosotros acá vamos a hacer el ejemplo que habíamos visto en la tablita anterior. La entalpía negativa, la entropía positiva y la energía libre de Gibbs negativa, el proceso es espontáneo a cualquier temperatura. Caso 2, la entalpía negativa, la entropía negativa, entonces la energía libre de Gibbs va a ser negativa a temperaturas bajas, eso es espontáneo. Si es
positiva a temperaturas altas, el proceso es no espontáneo. Caso número 3, la entalpía positiva, la entropía positiva, la variación de energía libre de Gibbs positiva a temperaturas bajas, el proceso es no espontáneo. Y si en el mismo caso la variación de energía libre de Gibbs es negativa a temperaturas altas, el proceso es espontáneo. Caso número 4, la entalpía positiva, la entropía negativa y la variación de energía libre de Gibbs positiva, entonces el proceso es no espontáneo. ¿Ok? Entonces, esos datos son los que nosotros revisamos en cada uno de los procesos para identificar si es un proceso espontáneo o no espontáneo. También dentro de lo que es la energía libre y el equilibrio, analizamos la actividad. La actividad es igual a la fugacidad sobre la fugacidad a temperatura estándar. Y entonces, la energía libre de Gibbs es igual a la energía estándar más RT, R constante, T temperatura, por el logaritmo de la actividad. Y la actividad también está expresada como el producto de las actividades de los productos de la reacción sobre el producto de las actividades de los reactivos de la reacción. Ahora, habíamos dicho que cuando el proceso está en equilibrio, la variación de la energía libre de Gibbs es cero. Esto es cero. Por lo tanto, esto pasa al otro lado con signo cambiado y la ecuación me queda así. De aquí nosotros obtenemos el dato de la constante de equilibrio, la constante de actividad. De esa manera se relaciona la variación de la energía libre de Gibbs con el proceso de equilibrio en cada uno de los puntos. Bien, vamos a resolver el ejercicio. Dice, calcular el cambio de energía libre de Gibbs cuando un mol de gas real se comprime desde una presión de 1 atmósfera a 5 atmósferas, a una temperatura de 27 grados centígrados. Si el gas obedece a la siguiente ecuación, volumen igual A por P más B por P al cuadrado. Las constantes son A igual a 2 litros sobre atmósfera, B igual a 3 litros sobre atmósferas. Estas constantes las pueden encontrar en tablas. Vamos solucionando y ¿qué es lo que tenemos? Un mol del gas y la presión es 1 atmósfera que posteriormente se expande a 5 atmósferas. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué fórmula? Para procesos reversibles, la energía libre de Gibbs tiene esa fórmula. Por lo tanto, reemplazamos el volumen por la ecuación A por P más B por P al cuadrado. Si reemplazamos eso acá, el resultado es este. ¿Qué hacemos? Integramos. La integral va a ser de esta forma, integral de d de g igual a A por la integral desde el punto 1 hasta el punto 2 de presión de dp, más b por la integral desde el punto 1 hasta el punto 2 de p al cuadrado de dp. Si resolvemos la integral, ese va a ser el resultado, ¿no? La integral de P de dP es P al cuadrado sobre 2. Pero se hace la diferencia de la presión final menos la presión inicial. Ambas al cuadrado. Si reemplazamos los datos, vamos a tener A es igual a 2 litros sobre atmósfera sobre 2. P2 era 5 atmósferas al cuadrado. Menos P1, 1 atmósfera al cuadrado. Hemos sacado las unidades afuera. Más la integral de P al cuadrado de dP es P al cubo sobre 3. Reemplazamos. B es 3 litros sobre atmósfera al cuadrado sobre 3.
La presión 2, 5 atmósferas al cubo, menos la presión 1, 1 atmósfera al cubo. Sacamos las unidades afuera para poder simplificar. Muy bien, el resultado es la variación de energía libre de Gibbs igual a 148 litro-atmósferas. Usualmente trabajamos las unidades de energía en calorías y en joules. Entonces, acá les sugiero multiplicar por 1,987 calorías sobre 0.082 litro-atmósferas, cada uno de esos valores obtenidos de R. Y el resultado es la variación de la energía libre de Gibbs igual a 3.586,29 calorías, que es lo mismo que decir 3,586 kilocalorías. Y con eso hemos dado respuesta a ese problemita.